y Fátima Quiroz de Curí. Comenzamos con Juan José. Juan José va a presentarnos el Sistema Administrativo de Protección de la Niñez y Adolescencia en El Salvador. Como bien saben, voy a estar con unos 10 minutos para que podamos tener un tiempito de conocer Pontevedra, ¿no? Muy bien, vete, Juan. Espera. Comunicación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Este micrófono me pone en una situación de ganas de cantar. Vamos a ver. ¿Es ese? Sí. Yo les voy a hablar sobre sistemas administrativos de protección. Realmente yo no soy el único que ha conocido sobre esta materia. Tenemos a 3 ponentes muy buenos en esta gira, y es Nelson, Sonia y Karen. Muy buenos, conocen muy bien sobre este tema, ¿verdad? Así de que muchas gracias a los compañeros que estén aquí presentes de El Salvador. En representación de El Salvador, pues les presento el escudo nacional de mi república, con mucho orgullo. No. Bueno, antes de iniciar con esto, quiero dar una reseña sobre la situación que se ha vivido en El Salvador, y es que El Salvador viene viviendo una transición de situación irregular de tutelar. En 1990, El Salvador ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que es donde inicia una nueva generación que se llamó la protección integral. Claro, imitado de Brasil, Chile, que entiendo que tiene protección integral en sus países, El Salvador inició una etapa en la cual buscaba la desjudicialización de las problemáticas de infancia. Yo soy abogado, así de que probablemente utilice algún término jurídico. Vamos a ver cómo lo manejo de diferentes formas. Les hablo del sistema administrativo de protección. Dentro del sistema de protección integral de El Salvador, en enero del 2010, pues el Comité de los Derechos del Niño recomendó a la República de El Salvador la creación del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, como también recomendó que se adhiera mayor presupuesto en el área de educación y salud. En temas de promulgación, pues tenemos la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que fue prácticamente por la recomendación del Comité de los Derechos del Niño. Así también se promulgó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, una política muy buena en El Salvador. Sin embargo, tenemos bastantes deficiencias, como por ejemplo, no hay asignación de recursos suficientes en el área de educación y salud, no hay implementación de la política nacional de protección de la infancia, ni tampoco existen políticas locales. Esa es una deuda que continuamos. Ustedes saben de que el tema de protección de infancia debe de ser articulada y coordinada. El Salvador solamente ha cumplido con muy pocas recomendaciones por parte del comité. A partir de eso se crearon los sistemas administrativos de protección, que en El Salvador son llamados Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia. En las juntas de protección se manejan procesos administrativos. ¿Qué es una junta de protección? La finalidad de la junta es adoptar medidas de protección y la imposición de sanciones.
Pero ¿cuándo es que se adopta una medida de protección? Primer rasgo de los sistemas administrativos o juntas de protección, que debe de ser un niño que se encuentre en situación de amenaza o vulneración a sus derechos. Significa que no estamos hablando de prevención, sino más de restitución. Estamos hablando del área de protección. Es así como la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia creó en sus articulados un proceso administrativo, que de esto les voy a hablar rápidamente porque esto no me interesa mucho. Hay la última diapositiva en la que más me interesa abordar. Tenemos como un proceso administrativo, reúne etapas procesales, etapas que dan pie a la continuidad del conocimiento de la situación de un niño. ¿Cómo es que una junta de protección que está integrada por psicólogo, trabajador social y abogado, equipo multidisciplinario, va a conocer de la situación psicosocial de un niño? Yo siempre he dicho que nosotros los abogados debemos de buscar un asidero legal que se acople a la realidad psicosocial de la niñez y adolescencia. Es así como se inicia con un aviso o denuncia. Las juntas de protección reciben denuncias de ciudadanos, de niños, de instituciones públicas y se siguen diferentes etapas. Se hace un auto de apertura llamado una resolución administrativa. Viendo que las juntas de protección no son una entidad judicial, tienen un principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad nos dice a nosotros que las juntas pueden darle continuidad al proceso, incluso pueden recabar pruebas, se convierten como juez y parte en un procedimiento. Por eso es que no es judicial, ¿verdad? Asimismo, tenemos que el proceso como tal, que reúne estas etapas: denuncia, auto de apertura o resolución, señalamiento de audiencia única y la audiencia única como tal, que es hasta en la audiencia única donde la Junta de Protección dicta medidas. Evidentemente, dependiendo de la extrema urgencia y necesidad, al momento de recibir un aviso o denuncia en una situación de vulnerabilidad, las juntas pueden dictar medidas cautelares. Entendida medida cautelar como aquella situación que denota al decisor, al que toma la decisión, que es necesario proteger al niño. ¿Por qué? Porque existe una eminente presunta vulneración. En el momento de la denuncia y de las etapas del proceso administrativo, lo vamos a manejar como presunción de vulneración. Y aquí quiero aclarar varios conceptos de este proceso tan riguroso y formalista. Yo así lo veo. Yo quiero ser en este poco tiempo un poco crítico de esta situación. Me parece a mí que este proceso es muy riguroso, muy formalista. Las problemáticas de niñez y adolescencia son procesos urgentes que necesitan una atención inmediata, y este proceso no da ese resultado. ¿Por qué? Porque recibida la denuncia tenemos que garantizar un proceso constitucionalmente configurado, o en materia doctrinal le llaman debido proceso, ¿verdad? Un debido proceso debe reunir varias etapas. Entre esas etapas también encontramos que debe de haber presunción de inocencia. Significa que el presunto vulnerador, el que ha cometido la presunta vulneración de derechos, ¿verdad? Un niño maltratado, un niño que no tiene educación, que los padres no lo quieren poner a un centro escolar o escuela, ellos son presuntos vulneradores según la ley. Tienen derecho a defenderse, tienen derecho a manejar igualdad de armas. Por eso es que yo a este proceso lo llamo muy formalista, muy riguroso, y no responde a las problemáticas de infancia de mi país. Por eso es que en El Salvador la Ley de Protección hizo la creación de los juzgados especializados de niñez y adolescencia. Y a la par del juzgado especializado en niñez y adolescencia se crea la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia. Sin duda alguna, los que son abogados
van a comprender que la cámara especializada o las salas, cámara y sala, en materia jurídica, son los que pueden crear jurisprudencia. La jurisprudencia es una rama del derecho que genera obligatoriedad en su cumplimiento cuando existen más de 3 resoluciones judiciales que tienen coincidencia en sus presupuestos formales decisorios. Es así que se genera en El Salvador criterios jurisprudenciales que contradicen a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Los magistrados de la Cámara Especializada sostienen que el debido proceso le exige a las juntas de protección diferenciar sus competencias. Y es allí donde surge el trámite de acogimiento de emergencia. Un acogimiento de emergencia es separar de su entorno familiar a un niño o niña porque se encuentra en situación de vulnerabilidad y colocarlo en un entorno cuidador y protector, con personas idóneas, ¿verdad? Que le una un vínculo de parentesco. Asimismo tenemos la otra, que es el proceso administrativo de protección, que es el que les enseñé en la diapositiva anterior, y tenemos la práctica de diligencias en casos que no ameritan seguirse bajo las 2 vías antes mencionadas, sino más bien la necesidad de dictado de medidas de apoyo sociofamiliar, que busquen reparar el tejido de la familia. Aquí yo estoy poniendo un número sustancial de sentencias de la Cámara que han potenciado estos criterios jurisprudenciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los acogimientos de emergencia se recibe un aviso, pero el resolutor o los decisores, las juntas, tienen que asegurarse de la extrema urgencia y necesidad para el dictado de un acogimiento. El acogimiento es la última medida, es la más gravosa. Es cuando un niño se encuentra en situación de calle, en situación de huerfandad, ¿verdad? Evidentemente esto debe llevar sesión de opinión y pasados los 15 días en acogimiento de emergencia deberá de solicitarse al juzgado especializado la ratificación o no de dicha medida. Tan gravosa que cumplidos 3 meses, que es lo que el juzgado especializado da, deberá la Junta de remitirlo al juzgado de familia para definir la situación jurídica del niño. Voy rápido porque ya me queda muy poco tiempo. Vamos, la práctica de diligencia administrativa. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante para mí. Porque yo siento que en materia de problemáticas de infancia, la Cámara Especializada fue muy atinada al tomar esa parte. ¿Por qué? Porque necesitamos medidas autosatisfactivas. El doctrinario Jorge Peirano, él decía que las medidas autosatisfactivas son una medida que se toma cuando la problemática es urgente, de su conocimiento, y con el solo despacho se resuelve una situación psicosocial. Entonces, para mí, en El Salvador necesita más articulación, más coordinación con las entidades estatales para la incorporación a programas específicos. Necesitamos no seguir un proceso riguroso, formalista, donde debemos de garantizar el debido proceso, sino más bien la necesidad de dictar medidas inmediatamente, sin mayor rigorismo. Y estas diligencias son las que, a mi forma de ver, son las que más se acoplan a la problemática de la infancia, porque son problemáticas urgentes, ¿verdad? Y es así como nosotros, o su servidor, ha logrado entender esta situación a través de los criterios jurisprudenciales, que acciones positivas, medidas autosatisfactivas y coordinación y articulación con las entidades estatales es la solución para las diferentes situaciones de vulnerabilidad de nuestros niñas y niñas en El Salvador. Bueno, me voy a saltar esto porque ya no hay mucho tiempo. Agradecerles a todos y a todas, y no olviden, según la Universidad de Ámsterdam, cuando más infeliz sea tu infancia, más materialista será tu adulto. Muchas gracias.